es otro tipo de enfoque y, bueno, vamos a ver las bondades que nos da este producto frente a otros. Primero veremos un poco qué desafíos nos estamos encontrando cuando navegamos por la web. A grandes rasgos, para que os hagáis una idea, eh, vamos a ver una serie de números que son bastante abrumadores. En este caso, pues, ¿qué pasa en Internet cada 24 horas? Para que os hagáis una idea, se registran más de 100.000 nuevos dominios al día, se crean más de 800.000 nuevas páginas web y en Google se realizan unos 2.900 millones de búsquedas al día. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos, para tener un control de todos estos accesos o posibles amenazas que se encuentren en este tipo de páginas web que se crean en segundos y demás, pues necesitamos una solución que sea dinámica para poder analizar este tipo de páginas web, dominios, etcétera, y nos tenemos que apoyar en redes de inteligencia para poder hacer un análisis dinámico en tiempo real. No nos vale basarnos en firmas, etcétera. Al final, cuando estamos navegando por Internet, pues podemos ser susceptibles de ataques, por ejemplo, de phishing, para que nos roben información, nos pueden robar información de credenciales, nos pueden robar datos bancarios, como ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? con el tema de las ayudas. Y al final también nos podemos encontrar malware que puede afectar a nuestro negocio. Al final, pues se puede, nuestro endpoint puede ser comprometido y al final puede ser utilizado pues para robarnos información confidencial. Al final impacta en nuestro negocio. Y una cosa que es obvia, somos muy fácilmente engañados, ¿no? O sea, es muy fácil que nos engañen con una campaña de phishing. Nosotros estamos acostumbrados, por nuestro trabajo en ciberseguridad, estamos acostumbrados pues, a hacer el análisis, estamos muy concienciados, pero la gente normal, los usuarios normales, no tienen en cuenta ciertos parámetros y necesitan algunas herramientas que le faciliten la vida, pues para que, en este caso, pues no sean víctimas de una campaña de phishing. Que hoy, por cierto, las campañas de phishing, hace tiempo, comentando con un compañero y demás, decían, ¿qué nuevos ataques va a haber? Yo siempre he comentado que los ataques de phishing siempre han estado en el top de vectores de ataque. Entonces, lo estamos viendo día a día con la pandemia y demás, y con miles de casos que ocurren al día, y necesitamos, pues eso, algunas herramientas que nos ayuden a identificar este tipo de amenazas. Y para ello contamos con la solución de SandBlast Web. SandBlast Web va a protegernos de todas las amenazas que se puedan producir a nivel de navegador, y es un enfoque diferente a las pasarelas de seguridad web. SandBlast Web es un nanoagente, es una extensión que se implementa en el navegador y lo que va a hacer es inspeccionar pues, ese tipo de tráfico, inspeccionar esas páginas web que puedan ser maliciosas, pueden inspeccionar, por ejemplo, archivos maliciosos o detonarlos en un entorno controlado, de manera que, bueno, va a protegernos de esas amenazas que podríamos ser víctimas, ¿no? de ellas. Y es una solución bastante más simple si las comparamos con los gateways de seguridad web. Bastante más simple. Ahora lo veremos un poco los diferentes enfoques. Además, SandBlast Web nos proporciona, además de seguridad de nueva generación, pues con los nuevos vectores de ataque, malware avanzado, etcétera, nos va a proteger de ese tipo de amenazas y además nos va a ayudar a aquellos usuarios que son itinerantes, que no están en un lugar fijo, a tener esa seguridad en cualquier lugar. Si vemos el enfoque tradicional de una seguridad a nivel de gateway, podemos tener distintas soluciones, ¿no? En on-premise o en cloud. Normalmente cuando son en on-premise pues, o en cloud, bueno, me es indiferente. Normalmente para hacer una implementación de este tipo de soluciones tienes que hacer una modificación a nivel de routing de tu compañía, a nivel de red. Tienes que hacer ciertos cambios que dificultan mucho la implementación de estas arquitecturas, no son. Entonces, bueno, estos escenarios son bastante más complejos y además si necesitamos proteger a aquellos usuarios que no están dentro de nuestro perímetro, tendremos que contar con soluciones que están basadas en nube. En este caso, pues pasarelas de seguridad web construidas en nube. Además, unificar todas esas políticas, tanto los usuarios itinerantes como los usuarios que están on-premise, es bastante complejo. Además de todas las características que conlleva el implementar una solución de este tipo.
lo que nos va a hacer a nivel, a grandes rasgos, un gateway de seguridad web va a ser protegernos a los activos de la organización, en el sentido pues que nos va a proteger a nivel de phishing, ¿no? Por ejemplo, para el robo de, que no nos roben información personal, ¿no? En este caso, pues correos electrónicos o etcétera. Nos va a proteger también de contenido malicioso o de malware que podamos descargar a través de una página web. También nos va a cubrir esa parte. Y después también nos va a hacer cumplir una política organizacional. En este sentido, pues va a contar con filtrados URLs donde vamos a poder denegar o permitir el acceso a ciertas páginas o categorías en función de esa política que tengamos en nuestra organización. Y aquí hay varios desafíos que nos podemos encontrar. La implementación, por ejemplo, del descifrado de SSL tampoco es trivial. Al final tenemos que implementar un certificado en todas las máquinas pues para poder hacer el decrypt de ese tráfico HTTPS. Además de ello, necesitamos instalar un certificado firmado por la entidad certificadora de la empresa. Tenemos que implementarlo en el propio, vamos a decir, proxy. Todo ello conlleva una serie de tareas que no son fáciles de implementar y además que conllevan bastante tiempo. Después tenemos otro desafío, que es la protección de los usuarios fuera del perímetro. Como comentaba antes, si no tenemos una solución en cloud, tendríamos que tener una VPN en el propio endpoint para que redirigiera todo ese tráfico a través del gateway que está on-premise y hacer esa inspección. Al final estamos saturando también la línea de Internet de nuestra oficina. Tampoco es una solución válida, es la más óptima. Al final estamos afectando a la usabilidad de las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, se hace complejo pues el contar con dos soluciones, una cloud, otra on-premise, hacer las políticas unificadas. Eso requiere pues mucho, además, conocimiento avanzado y es bastante complejo. Además, cuando intentamos, por ejemplo, hacer autenticación mediante SAML con un IDP, también nos podemos encontrar bastantes dificultades, por ejemplo, con las páginas core, que pueden dar algunos problemas. Entonces, bueno, después la protección de la privacidad del usuario, al final, como estamos pasando todo el tráfico por ese gateway, también tenemos que contar con una protección de la privacidad de ese propio usuario, de los datos personales. Y lo que es más importante, el desafío de implementar estas son de alto costo, o sea, no son 1.000 euros, o sea, son bastantes, pueden ser cientos de miles de euros incluso. SandBlast, como podemos compararlo en ese sentido con el Secure Web Gateway, en el sentido que para proteger los activos de la organización, SandBlast Web va a contar con distintas técnicas para proteger esa información. En este caso vamos a poder hacer un análisis dinámico en tiempo real de las páginas phishing que son de 0 days, o sea, que han sido construidas en ese mismo día o en el mismo minuto. Después vamos a poder proteger también el contenido malicioso que nos podamos descargar de esa página web. Vamos a hacer inspección de esa descarga de archivo, vamos a hacer una detonación en un entorno controlado, en un sandbox, que luego explicaré un poco más adelante el detalle. Y podremos también, por ejemplo, extraer el contenido activo de archivos ofimáticos, de manera que, por ejemplo, una macro que pueda ser maliciosa, pues la podríamos eliminar. Entonces, bueno, también podemos, con SandBlast Web, podemos proteger a esos usuarios de ese tipo de amenazas. Y después, para hacerle cumplir la política organizacional, SandBlast Web también cuenta con un filtrado de URLs con diferentes categorías. Al final, con SandBlast Web, vamos a poder tener visibilidad de ese tráfico porque la inspección del tráfico SS lo vamos a hacer en el navegador. No vamos a tener que ni instalar ningún certificado tanto en el gateway y en las máquinas localmente o las máquinas endpoint para hacer esa inspección SSL. Sabemos que es importante abrir el tráfico SSL porque si no vamos a estar ciegos a la hora de detonar un malware o directamente ni lo vamos a ver. Entonces, somos conscientes de que tenemos que tener esa visibilidad. Vamos a poder proteger a los usuarios fuera del perímetro. Ya nos va a dar igual que estén en sus oficinas como que estén en su casa. Vamos a poder proteger a esos usuarios en cualquier lugar, con las diferentes funcionalidades que tiene este producto. Además, vamos a poder proteger la privacidad del usuario porque no necesitamos una puerta de enlace donde inspeccionar ese tráfico. O sea, no vamos a tener ese problema de proteger los datos de los usuarios. Aquí un punto importante, el ahorro de costes. Al no tener una necesidad de una puerta de enlace o una solución en nube, la verdad es que se ahorra bastante en la implementación, por ejemplo, de este tipo de soluciones que nos va a cubrir lo mismo que nos cubre un gateway de seguridad web.
Y es ligero porque al final este producto se compone de un nanoagente, un nanoagent, que es una extensión en el navegador. Se implementa prácticamente en segundos, en un minuto, lo que tardemos en desplegar el agente y con eso ya estaríamos protegidos. Y vamos a hablar un poco de las funcionalidades que tiene esta solución de SandBlast Web. Aquí hay dos maneras de proteger, por ejemplo, o para prevenir la descarga o prevenir la infección a través de un malware de Zero Days. Aquí hay dos partes, que es la Threat Emulation y la Threat Extraction. Threat Emulation es un sandbox en el cual vamos a poder detonar ese archivo, ese fichero, en un entorno controlado. Además, es el único sandbox que es resistente a la evasión, en el sentido que vamos a poder detectar que un malware, por ejemplo, un malware pues se ha quedado parado porque ha detectado que está en un entorno controlado y a lo mejor no hace esa actividad maliciosa, ¿no? Sabemos que los ciberdelincuentes pues crean esos malware, son conocedores de que existen estas medidas de prevención de sandbox e intentan pues evadir esos controles, ¿no? Para que no sean detectados, ¿no? Y puedan pues ser instalados al final o puedan ser recibidos por el usuario final. Entonces, pues el sandbox que tiene SandBlast Web, el Threat Emulation, tiene esas técnicas para poder identificar esa evasión que intenta hacer ese malware. Y después el Threat Extraction, que me parece una técnica bastante chula, lo que va a hacer es, cuando nos descargamos, por ejemplo, un archivo ofimático, vamos a analizarlo en el entorno controlado y lo que va a hacer es eliminar el contenido activo de ese archivo. Imaginaos que es un Excel con una macro maliciosa, pues lo que va a hacer es analizar ese archivo. Si nos dice que es un archivo malicioso y que no puede eliminar ese contenido activo, lo va a bloquear. O si, por ejemplo, lo puede eliminar, lo que va a hacer es limpiar ese archivo y ofrecérselo al usuario. Pero también tenemos otra manera. Como esta detonación conlleva a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del tamaño del archivo y lo que tenga que inspeccionar, también podemos contar con una reconstrucción que dice, como indica Threat Extraction en esta slide. Lo que hace es, por ejemplo, un Excel o un documento doc, lo que va a hacer es transformarlo en un PDF de manera que todo ese contenido activo posible malicioso te lo va a eliminar directamente cuando hace esa transformación. Lo llaman sanitizar el documento. Y lo que nos va a proporcionar es la información útil a la que el usuario necesita acceder, en este caso, ¿no? Y eso lo va a hacer en segundos. Luego, en una demo que haremos más adelante, prácticamente al final de las slides, haré una demo para que podáis ver el comportamiento de estas funcionalidades. Al final, la extensión, el del navegador, lo que va a hacer es hacer una llamada al Threat Cloud de Checkpoint, el SandBlast Services, y lo que va a hacer es detonar ese archivo o extraer el contenido, transformarlo en un PDF, etcétera. Se va a apoyar en la red de inteligencia que tiene Checkpoint. Como decía antes, es el único sandbox que es resistente a la evasión. Como comentaba antes, los malware, los ciberdelincuentes saben que existen este tipo de técnicas de identificación de malware y lo que intentan hacer es, pues, por ejemplo, inspeccionan dónde se están instalando. Por ejemplo, pues pueden hacer una inspección de si la CPU está virtualizada, si el disco también está virtualizado, si está corriendo sobre una máquina XP, una máquina Windows 7, etcétera. Entonces tiene conocimiento de alguna manera de que se está detonando en un sitio que es controlado y por lo tanto, pues a lo mejor el malware no quiere hacer ninguna actividad para que no sea descubierto. Y aquí entran distintos motores de ese tipo de análisis para detectar esa evasión. Por ejemplo, a nivel de CPU vamos a poder monitorizar todo el flujo de instrucciones que va a recibir la CPU y vamos a poder identificar pues, esos comportamientos anómalos, ¿no? Pues, por ejemplo, también el malware puede intentar desactivar el antivirus de la máquina. Eso a nivel de CPU lo vamos a poder detectar y vamos a identificar que ese archivo pues, realmente es malicioso. Después también vamos a poder hacer interacción simulada en ese entorno virtual. Pues, por ejemplo, pues si tiene que abrir el archivo, dar al OK, etcétera, etcétera, eso lo va a hacer de manera dinámica y de manera automatizada,
pues para que vaya avanzando la ejecución de ese malware. Y después también hay otros motores que también, dependiendo del contexto o del tipo de archivo, por ejemplo, como poníamos antes de ejemplo, una macro de un Excel, pues va a aplicar un motor específico para la inspección de esa macro, ¿no? De ese contenido activo. Y bueno, y gracias a ello, pues vamos a poder identificar ese malware que no sabemos si era bueno o malo conocido. Aquí veríamos a nivel de la emulación, los motores que tiene detección, tiene más de 28, aquí veríamos algunos de ellos. Pues podemos hacer análisis estáticos, podemos hacer las técnicas de detección de evasión, el análisis de macros, la interacción simulada del humano, actividades de red, por ejemplo. Al final, pues estas técnicas nos van a ayudar pues, a detectar pues, ese comportamiento dudoso o extraño, ¿no? Y aquí veríamos la parte del threat extraction, que me parece muy interesante. Por ejemplo, un documento doc que queremos, que nos han enviado, por ejemplo, a través o nos han compartido a través del OneDrive, por ejemplo, pues para asegurarnos de que ese archivo no tiene ningún contenido activo, ningún script, etcétera, ofuscado en ese archivo, pues lo que va a hacer una transformación a ese PDF. De esa manera vamos directamente a eliminar todo ese contenido malicioso y en el supuesto que fuese malicioso, y además vamos a poder ofrecer al usuario toda la información útil que necesita para su día a día. A lo mejor no podemos esperar 2 minutos a hacer esa detonación en el entorno controlado de Sandbox y entonces pues lo que necesitamos en ese momento, por la agilidad de nuestro trabajo del día a día, pues necesitamos visualizar rápidamente el contenido útil, ¿no? Bueno, el contenido, la información útil. Entonces, y aquí como vemos en esta imagen, el formato, bueno, el nombre del archivo cambia. Lo va a poner como limpio, PDF. ¿Vale? Aquí hay otro punto, el zero phishing. ¿Por qué los métodos tradicionales no son suficientes para proteger este tipo de ataques de zero phishing? Al final sabemos que una URL maliciosa puede venir o puede atravesar distintos canales, por ejemplo, redes sociales, mensajería instantánea, yo que sé, LinkedIn, por ejemplo, correos personales que nos hayan mandado un enlace y pues nos va a redirigir a una página que está comprometida y bueno, y al final lo que nos va a permitir, bueno, al final lo que no va a ser suficiente es un anti-spam. Si el anti-spam lo tenemos alojado en nuestro perímetro, por así decirlo, o lo tenemos virtualizado en la nube, todo URL que nos venga a través de esos canales de redes sociales, de mensajería instantánea, no lo va a poder inspeccionar. Con lo cual, no es suficiente. Necesitamos otro tipo de técnicas. Y al igual que, por ejemplo, el URL filter no es suficiente. Las campañas de phishing son bastante rápidas y sucias, se generan en días, duran horas. Entonces, pues necesitamos hacer un análisis dinámico en tiempo real para poder identificar pues esas campañas de phishing o zero phishing. Por eso es importante hacer una inspección dinámica en tiempo real, en el tiempo de la ejecución. Y aquí, de SandBlast Web. Aquí vamos a poder identificar el phishing, zero phishing, con distintas técnicas o con distintos métodos de inspección. Podemos verificar pues, que esa página web pues, no es buena y podemos proteger a esos usuarios. Y después, por otro lado, que también me parece bastante interesante, es que podemos detectar que las credenciales corporativas están siendo expuestas en otra página web, en otra aplicación. Al final, cuando nosotros nos estamos logando, por ejemplo, en nuestro Office 365 en nube, lo tenemos protegido con SandBlast Web. Cuando accedemos a nuestra cuenta, esa password lo que va a hacer es generar un hash y lo vamos a guardar en caché. En el momento que esa password la estemos tecleando en otro lugar, en otro dominio que no sean los corporativos, nos va a saltar una notificación diciendo, oye, que tu password está siendo expuesta. Al final esto nos va a ayudar a proteger también esa cuenta de usuario. Imaginaos que estamos metiendo nuestra cuenta corporativa en una página web que después a lo mejor ha sido comprometida con un cross-site scripting, han sacado la base de datos y saben toda nuestra password. Pues al final también es un vector o puede ser una entrada de amenaza, ¿no? Puede ser el inicio, ¿no? de un ataque.
más avanzado. Aquí, por ejemplo, veríamos un ejemplo. Le ha llegado un correo a este usuario, accede a esa página de Office 365 y lo primero, en cuanto va a cliquear en el apartado de tu cuenta, lo que va a hacer es una evaluación basada en la reputación y a nivel heurístico dinámico. Va a decir, pues sí, la reputación de la IP es correcta, los caracteres son buenos, pero la URL no es igual, el título es diferente, la reputación del dominio no es buena, visualmente no es similar. O es similar en este caso. Entonces, bueno, esto nos va a dar una serie de evaluación, nos va a dar una serie de notas o de reputación que nos va a identificar en segundos una página web. Además de cero phishing, o sea, generada en ese mismo momento. El veredicto, pues, lo va a emitir en segundos. Aquí, como comentaba antes, podemos prevenir el reuso de las credenciales corporativas. Tenemos que, pues, proteger nuestro dominio, en este caso el ejemplo es un checkpoint.com. En el momento que vamos a hacer login en una cuenta de Twitter con nuestra cuenta corporativa y nuestras credenciales corporativas, para que las vamos a cambiar, nos va a decir que nuestra password ha sido expuesta. Inmediatamente, pues lo que te aconseja es que la cambies directamente. Entonces, viendo un poco la necesidad, la mayoría de los sitios de phishing están activos y además es que están por pocas horas. O sea, necesitamos ese análisis dinámico. Además que están alojados a lo mejor en dominios o en sitios donde son legítimos. Se pueden estar montados en infraestructuras de nube pública. Y además, pues eso, necesitamos ese análisis dinámico para realmente poder verificar que ese es una página pues maliciosa, que nos va a robar las credenciales, que nos va a robar información personal, bancaria, etcétera. Entonces, bueno, SandBlast Web, para los navegadores, en este caso la extensión que tiene SandBlast, nos va a proporcionar esa protección a nivel de zero phishing, a nivel de descarga de archivos que pueden evitar el vacío de los antivirus de nueva generación. Y vamos a evitar, por ejemplo, también, si implementamos esta solución, vamos a evitar la necesidad de ejecutar 2 clientes de antivirus en los puntos finales. También podemos implementar el paquete completo de SandBlast Agent, que aparte de cubrir esta protección a nivel de navegación, nos va a proteger a nivel de host, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la protección de los archivos que copiamos en un USB, pues eso con el paquete completo de SandBlast Agent también lo podríamos cubrir. Tenemos distintas variables. URL filtering. Aquí tampoco hay que comentar mucho porque todos lo conoceréis bastante bien. Consideramos que el 60% de un posible ataque se puede evitar simplemente con el filtrado de URLs, un 60%, lo que pasa es que hay que cubrir el otro 40%. Y bueno, y aquí SandBlast Web pues tiene distintas categorías. De uso general tiene 37, de seguridad, a nivel de seguridad tiene 10 categorías, de cumplimiento 13, de productividad, de pérdida de productividad 5 y de consumo de ancho de banda tiene 4. Por ejemplo, si ya implementamos este agente en nuestros usuarios y ya simplemente activamos las categorías de seguridad en modo prevención, que lo que va a hacer es bloquearlas, ya estaremos quitando bastantes problemas, ¿no?, de acceso a páginas que pudieran ser maliciosas. Entonces, bueno, también ahorramos un poco no ahorramos, al final pues optimizamos un poco el rendimiento de la gente. Y aquí también tenemos que contar, cuando hablamos de seguridad web, de la implementación, de qué dificultades o no dificultades vamos a tener en este tipo de soluciones, y después que está pensado sobre todo para los usuarios. Es una solución sencilla y que además pues nos va a permitir mantener la privacidad de nuestros datos. Al final, como todo el tráfico se analiza en el navegador, no vamos a tener que tomar medidas en el caso, por ejemplo, que fuera un gateway de seguridad web, no vamos a tener que tener eso en cuenta, no vamos a tener que hacer a nivel de los logs o lo que tenemos que guardar, pues no vamos a tener ese problema de controlar esa protección de la privacidad. Además, los administradores no van a poder ver más allá de los elementos de seguridad, con lo cual, pues también estamos
apoyando a que la privacidad del usuario pues, no sea expuesta. Y después, este servicio también cumple con la normativa de GDPR. Al final, pues esto se está apoyando también en la Threat Cloud de Checkpoint, que bueno, está alojada en Europa, en los data centers que tenemos desplegados por aquí. Y el cumplimiento de esa privacidad, del derecho al olvido, está también diseñado en este caso, en esta solución la tenemos diseñada pues para poder cumplir con esa normativa. Desplegarlo es extremadamente sencillo. Al final es descargar el agente desde la consola cloud, lo vamos a subir a un sistema de gestión de distribución de software y después lo vamos a implementar en los ordenadores de los usuarios. Al final, en apenas unos minutos, vamos a tener la seguridad implementada en nuestro cliente. La arquitectura es bastante sencilla. Al final estamos navegando por Internet, tenemos ese NanoAgent o esa extensión analizando o apoyándose a través de la Threat Cloud para poder identificar o para poder ejecutar inspecciones. Y esto se va a apoyar en la consola cloud que tiene SandBlast Web. Con ello vamos a poder implementar las políticas de seguridad que nosotros consideremos y todos los eventos de seguridad van a ser enviados a esta consola pues, para tener visibilidad de lo que está pasando. Y esto es como cómo pasar a cloud, ¿no? Hay clientes que a lo mejor ya conocen Checkpoint y quieren seguir utilizando la Smart Event Console. Eso lo podemos ligar a la consola web directamente, si queremos hacerlo a través de la Smart Event. Y después en una segunda fase, que yo creo que es lo ideal, es utilizar directamente el navegador, vamos, la consola web que tiene este servicio, ¿no? SandBlast Web, que es bastante intuitivo y demás. Aquí veríamos un pequeño pantallazo del overview operacional, de cuántos endpoints tenemos desplegados, el overview de la seguridad, los eventos de seguridad que han pasado, las protecciones que han aplicado. Aquí tendríamos una política hecha para toda la organización. Podemos crear virtual groups para diferentes máquinas, para diferentes grupos de usuarios, para aplicar diferentes también políticas en función del grupo que sea o del usuario, los privilegios que queramos darle a ese usuario. Aquí en la parte de la protección de los dominios simplemente tendríamos que agregar el dominio a los que queremos proteger. Con ello vamos a poder identificar que las passwords corporativas no son expuestas en otras aplicaciones. Y después, como un poco las soluciones de seguridad web versus las SandBlast Web, a ver, yo sobre todo lo que veo aquí es el coste. Digamos que el coste de un proxy completo, no estamos hablando solo del gateway de seguridad web, estamos hablando también que a lo mejor necesitamos un appliance de análisis de contenido o un sandbox, o necesitamos también una máquina donde podamos administrar las diferentes políticas de cloud y de las políticas de on-premise. El coste que tienen generalmente estos proyectos son muy altos comparado con el NanoAgent, que es bastante bajo. O sea, imaginaos que puede ser incluso 20 veces menor el precio del NanoAgent. Y nos va a cubrir pues casi todas las funciones, bueno, va a cubrir casi todos los puntos de amenazas, ¿no? que pudieran dar a los usuarios. Y sobre todo aquí también, la experiencia del usuario es perfecta. Hemos visto que tanto el aislamiento remoto, el web isolation y demás, o el proxy, las implementaciones de proxy, normalmente cuando están aplicando autenticación y demás, pues aquí sí que vemos problemas a la hora de páginas cores, o que tienen que autenticar todos los dominios, todas las páginas. Ahí vemos que se ralentiza mucho, hay muchos problemas de autenticación. Tenemos que integrar el SAML con el IDP, etcétera, y al final, pues aquí sí que la experiencia no es muy buena. En el aislamiento remoto, al final, también, vale, estamos renderizando todas las páginas web, pero cuando hacemos una descarga, como no tengamos un entorno controlado de sandbox o no tengamos unos motores decentes, al final, cuando hacemos la descarga de ese fichero, nos va a afectar. O sea, esto es importante. Entonces, la verdad es que la recomendación de ir a un NanoAgent en ciertos proyectos o en proyectos que podemos ver que sí que encaja perfectamente, pues es ideal. Aquí para que veáis un poco los precios, así a grosso modo, el SandBlast Web
tiene un precio por mes de $1,25, que al final son 15 euros al año. Y después el paquete completo de SandBlast Agent, que esto haremos otra sesión webinar en un futuro, o creo que la hizo mi compañero Iván, es un poquito más costosa frente a esto. SandBlast Agent, el paquete full, el paquete completo, incluye la extensión del navegador y además la parte de Thread Emulation, Thread Extracting. Pero bueno, esto también hay que ver la necesidad del cliente y ver qué es lo que mejor se adapta. Por ejemplo, para entornos educativos, SandBlast Web, que es bastante asequible y demás, pues nos va a ayudar también a proteger a los usuarios o en entornos educativos, por ejemplo, a los alumnos, y además lo vamos a hacer de manera muy rápida. O sea, como hemos visto antes, la implementación se hace en apenas 3 pasos. Y después, ¿por qué Checkpoint? Checkpoint al final lleva 26 años haciendo software de seguridad y no es que lo diga yo, sino que otras entidades, como por ejemplo NSS Labs, Forrester y demás, avalan el potencial que tiene de protección estas herramientas. Y sin más, vamos a irnos a ver la consola y vamos a hacer una pequeña demo de estas funcionalidades. Aquí, como estáis viendo, me puedo conectar al Infinity Portal. El Infinity Portal es un portal donde se aglutinan muchas soluciones o casi todas las soluciones que tiene Checkpoint. CloudWare Connect, por ejemplo, para SD-WAN, la parte de SandBlast Agent completo. Aquí me faltan ciertos servicios, pero bueno, al final es una consola de consolas y simplemente haciendo single sign-on vamos a ir pudiendo saltar de una solución a otra y sin tener que saltar de consola con otras passwords, etcétera. Entonces, bueno, aquí como vemos, aquí vemos el overview, vemos que tenemos 2 endpoints desplegados, uno es un Windows 10, otro es un Windows 7, y a nivel del overview de la seguridad, echamos un vistazo y vemos así de un golpe rápido, vemos pues que este día se han convertido en PDF 2 documentos, etcétera. Vamos a tener aquí todos los logs o toda la evidencia, todos los eventos de seguridad que han ocurrido. Todo esto lo podemos también exportar en PDF, lo podemos mandar a las personas que tengan que hacer un análisis de esto. Después las políticas. Aquí, por ejemplo, hemos generado un virtual group donde tenemos diferentes máquinas y aquí estas serían políticas que estamos configurando. Aquí están customizadas. Aquí podríamos ver la parte del URL filtering, que veríamos aquí todas las categorías. Veríamos aquí todas las categorías. Esto es muy sencillo de utilizar. La protección de la descarga. Lo podemos activar en modo prevención o en modo detección o directamente desactivarlo, que no lo aconsejo. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a extraer una copia del fichero antes de hacer la emulación completa y vamos a convertirlo en un PDF. Lo que podemos hacer es también extraer los elementos maliciosos o potencialmente maliciosos y después se lo entregaremos al usuario. Si el usuario necesita ser ágil en esa actividad, pues lo podemos convertir en PDF que en unos segundos tiene esa información útil, muy importante. Después la Zero Phishing no tiene más que configurar esto, detección, prevención, OAuth. Y el Password Reuse, en este caso, yo tengo configurado el login de Microsoft Online, pues para que me proteja mi cuenta o mi password, me la proteja de que no la pueda exponer en otros servicios. Estás en las computadoras, los logs, muy importante. La verdad es que la vista está bastante bien. Aquí veríamos los filtros que tiene. Por ejemplo, Thread Emulation. Vamos a tildarlo aquí tan rápido. Tiene bastante agilidad a la hora de abrir los eventos de seguridad, cada uno de los logs, etcétera. Vale. Después en el Point Setting, aquí nada. Sysbin Management. Aquí es donde descargaríamos el instalador del SandBlast Web,
que lo tildan así como SandBlast Agent for Browser. Y bueno, también tenemos aquí el acceso al Smart View, que es como el Smart Event que tenemos en los firewalls, por ejemplo, en la consola de gestión. Podríamos poner un vistazo, pues aquí tendríamos todos los eventos generados, los últimos 7 días, etcétera. Y, vale, y creo que no me queda nada más. Bueno, aquí usuarios, auditorías, quién ha hecho los cambios, API Keys también para integrarnos con otros servicios que tenemos. Si queremos exportar los logs ya a una consola que tenemos en premise de Checkpoint, por ejemplo, podemos pues eso, guardar esos logs. Para que veáis un poco cómo funciona esto, aquí voy a generar un malware. Aquí lo está descargando. Esto es un malware de 0 days. Es un generador de malware que cambia los hashes. Esto pues tardará unos segundos. Este es bastante completito. Y por ejemplo, vamos a ver. Documento. Vamos a ver este de Visacar, que es un Excel. Si yo intento descargarlo, empiezo a hacer la descarga de Visacar. Y lo que ha hecho, como tengo la política configurada para que me lo transforme en un PDF, yo sé 100% que este fichero está limpio. Y lo que me está entregando es la información útil que yo necesito pues para hacer para hacer mi día a día o etcétera. Vale. Esa posible infección o ese malware ofuscado oculto en ese documento. Vale. Después aquí, por ejemplo, vamos, URL filtering. Creo que tengo alguna, por ejemplo, esto está bloqueado. Creo que también. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando el News Media. Es tan sencillo como eso. Vamos a ver. Vamos a las.com y vamos a ver lo de las password reuse. Yo aquí puedo poner mi correo electrónico, me da igual cuál sea. Y aquí, si pongo las credenciales que yo tengo en Office 365, directamente me va a decir que la contraseña corporativa ha quedado expuesta. Esto puede conllevar bastantes. Puede ser el inicio de un ataque más avanzado. Al final, si compromete nuestra password y ese servidor está comprometido, pues pueden utilizar esa cuenta pues para entrar en nombre de nosotros, robar información, mandar un correo electrónico a nuestro jefe para que nos haga un aumento de sueldo, etcétera. Vale, esa es la parte de contraseñas. Phishing. Vale, aquí phishing. Aquí tenemos unas. Bueno, esto está hecho, pero para que lo podáis ver. Vale, este sí que me lo ha detectado. Fijaos qué rápida la he hecho. O sea, no ha tenido ni que hacer ha tardado ni medio segundo. Después esta de aquí, por ejemplo, la he sacado hoy de OpenFish. No está aquí. A ver, vamos a ver. OpenFish. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si se abre. Vale, pues está scanning. Vale, login to este sitio. Examinando y tracata. Como podéis ver, he cogido un phishing de OpenFish, que normalmente son campañas de phishing que están guardando eso, páginas que han sido detectadas. Y bueno, al final nos está dando este veredicto en segundos, como podéis comprobar. Después, vale, aquí en el NanoAgent, aquí podríamos ver la política que se está generando. Este es mi grupo de política y la versión es la 9. Si yo me voy a las políticas, aquí veremos que la versión es la 9.